Soy licenciado en estudios eclesiásticos y doctor en filosofía, aunque empecé mi tesina de doctorado con pensamiento político y luego la viré, la cambié a la teología a Juan Pablo II. Por tanto, mi tesis doctoral la hice sobre la raíz fenomenológica del pensamiento de Karol Wojtyła, ¿no? Y a partir de ahí pues ya me especialicé en teología del cuerpo, en todo el campo de lo que es la moral, cuerpo, sexualidad. Por tanto, esta es nuestra misión. Hoy estamos aquí, esta es la primera formación permanente que hacemos de un modo, digamos, ya pautado. Hicimos ya una primera experiencia en Murcia con los Seminarios Redentoris Mater de Murcia y el diocesano, y esta es la primera, digamos, que hacemos en este campo de trabajo. Bien, yo ya no digo más de mi currículum porque estoy aquí como hermano más que como doctor en filosofía, aunque es verdad que todo lo que os presento lo presento desde la especialidad que tenemos. Bien, yo había preparado un programa que es obviamente imposible ya de realizar, porque mi intención, a mí me hubiera gustado poder haber empezado con un escrutatio de la concupiscencia de los ojos, porque yo voy a hablar hoy de la concupiscencia. Yo no he venido aquí a hablar de pornografía y no he venido aquí a hablar de homosexualidad, he venido a hablar de concupiscencia. ¿Por qué? Porque somos de la Iglesia Católica, vosotros sois presbíteros de la Iglesia Católica, y tenemos que conocer muy bien qué dice la Iglesia Católica, la doctrina católica sobre la concupiscencia, las tres concupiscencias. Yo me voy a centrar en la de los ojos, obviamente, ¿no? También la concupiscencia de la carne y, cómo no, la de las riquezas, un poco todo. Aunque yo me voy a centrar, como digo, en la concupiscencia de los ojos porque es, digamos, el tema que hoy nos ocupa. Por tanto, antes de nada, yo quería leeros para que veáis un poco lo importante, cómo el Papa quiere que se hagan este tipo de encuentros en los distintos seminarios, ¿no? Porque está muy preocupado el Papa sobre la formación de los presbíteros, muy preocupado. En la conferencia de rectores del año 2021, el Papa se reúne con Kiko Ascensión y el Padre Mario y los anima a continuar en el proceso. Dice que lleváis adelante mi bendición a los formadores del camino neocatecumenal. Y dice que el Papa ha dicho que los seminaristas necesitan y los presbíteros necesitan la comunidad cristiana, lo dice así en este encuentro. Y dice una cosa que yo quería leeros literalmente, dice, lo digo en español, lo traduzco así un poco en español a la ligera, un sacerdote con un corazón débil no sirve, no hace falta, deben tener un corazón fuerte. Así ha dicho el Papa en este encuentro a Kiko Ascensión y el Padre Mario. Dice Kiko que el Papa les había animado a formar seria y duramente a los seminaristas para hacer presbíteros santos. Y luego dice una cosa, no quiero ser muy pesado, pero dice una cosa que es muy interesante, dice, cuenta así Kiko el encuentro, dice, ha ido muy bien, el Papa estaba muy contento, nos ha mostrado mucho amor y dice que quiere mucho al camino, que está haciendo un bien inmenso en la Iglesia. Estaba muy contento el Papa de saber que tenemos un encuentro con los presbíteros porque dice que uno de los problemas que tenemos hoy en la Iglesia es el clero, porque los curas no están formados. Basta una estupidez y dejan el presbiterado. No tienen un corazón duro, un corazón firme. No funciona la formación, ha dicho el Papa. No funciona la formación. Entonces, os doy una bendición especial del Santo Padre para que llevéis a vuestros rectores y vuestros rectores a los presbíteros. No funciona. Esto, sabéis que esta convivencia fue del año 2021, 2021. Unos años antes el Papa sacó, ya sabéis, la Ratio Fundamentalis, ¿no? Para toda la Iglesia. Luego aquí, en el 2016, si no recuerdo mal, tenemos la Ratio Nationalis. De hecho, es una de las conferencias episcopales que se han apresurado a sacar esa ratio, porque en Italia, por ejemplo, no está. Y en esa ratio dice cosas interesantísimas. Yo no quiero dar muchas vueltas, pero dice una cosa
dice sobre todo una cosa muy interesante. Primero, que la formación de los presbíteros es una formación única. No se puede dividir entre formación de seminario, formación presbíteros jóvenes, formación presbíteros ancianos, no. La formación es la formación a lo largo de la vida. Es una única formación. El presbítero tiene una única formación que empieza desde los primeros años del seminario, la formación filosófica, luego la formación teológica y luego la formación pastoral, que sabéis que es el último año. Y luego empieza una formación con los presbíteros jóvenes, que dice el Papa una cosa muy importante en la ratio, que la recoge la ratio también Nationalis. Dice que deben ser bien formados para entender la cultura, coger por mano la cultura y poder dar una palabra profética a esta cultura. Esto dice el Papa, esto ha recogido la Conferencia Episcopal. Bueno, pues esta formación que hoy el Redemptoris Mater de Madrid os ofrece en este contexto va en esta línea siempre de la ratio, como digo, Nationalis. También se habla del primer año del propedéutico, el famoso año propedéutico. Dice que los candidatos, digamos así, ¿verdad?, tienen que ser formados muy seriamente también en cultura. Por tanto, porque si no, no se entiende bien qué tenemos delante. Yo ya os digo que tenemos una cultura muy complicada delante, ya lo sabéis vosotros, porque vosotros vivís en el cuerpo real de la Iglesia, que son las parroquias. A mí me gusta mucho decir que en las parroquias sangra la sociedad, por las parroquias sangra la sociedad. Esto es, la parroquia recogemos el sangrado de la herida de la sociedad, porque las parroquias están dentro de la sociedad. Y hoy quizás más que nunca, ¿no? Digamos que lo que viene a las parroquias son personas ya muy sufrientes, digamos así, con muchas heridas. Y yo voy a hablar hoy de heridas, voy a hablar de sufrimiento, voy a hablar de concupiscencia. Para empezar esta formación, a mí me gustaría hacer un resumen de la figura de Sansón. Como vemos que no tenemos mucho tiempo, voy a hacer un resumen de Sansón. Yo sé que conocéis muy bien esa figura, probablemente mucho mejor que yo, probablemente no, seguro, mucho mejor que yo. Yo aquí no voy a hablar de teología porque no es mi especialidad y ni muchísimo menos voy a intentar siquiera hacer ni un ensayo de exégesis de la palabra, porque no es mi especialidad y por tanto seguramente meteré la pata. Lo que voy a hacer aquí es una especie de lectura alegórica de la figura de Sansón. Es verdad que he estudiado a fondo la figura también a nivel exegético, pero no es mi competencia, por tanto no lo voy a hacer aquí. Voy a hacer simplemente una catequesis alegórica por si os ayuda algunas intuiciones que he tenido en este tiempo, en este verano de trabajo. Sabéis que la figura de Sansón es una figura muy interesante, es uno de los jueces, ¿no? Quizás el juez más importante, en tanto aquel que prepara la salvación de su pueblo, quizás. Yo no me atrevo a decir si es el más importante, desde luego uno de los más conocidos. Sansón, su nombre significa sol, la raíz etimológica más antigua aramaica, ¿no? Significa sol, según me dice Francesco Voltaggio, que de vez en cuando le cuento este tipo de cosas para que él, que sí es especialista, me ayude, ¿no? Entonces él me ha hecho un atajo, por tanto estos datos que os doy son datos certeros. Significa sol y es muy interesante el nombre de sol. Porque significando Sansón lo que significa, la palabra sol tiene mucho que decir no solo de su propia figura, sino de la figura que vertebrará toda la vida de salvación del pueblo. ¿Y qué estoy diciendo? Fijaos que cuando Sansón se llama sol y hace proféticamente referencia a su nombre, porque Sansón es un tipo un tanto infantil. Sansón vive toda su vida dentro de lo que hoy se llamaría la libido. Entra dentro de su corporeidad, entra dentro de su amor. Todo, no preocuparos porque esto será para la segunda catequesis, no preocuparos. De tal modo que Sansón es el centro del universo, así se vive él se vive como el centro del universo, no ha cogido la promesa que le ha hecho el ángel, que nosotros hemos convertido en ángel. Me gusta mucho decir esto de Carmen, sabéis que Carmen siempre decía que somos muy valientes para convertir en ángeles a los hombres, porque en realidad en la escritura era un hombre el que se le aparece a la madre de Sansón, ¿sabéis? Y luego, como no estaba muy segura, le dice a Manoah, su marido, que venga del campo porque el hombre está de nuevo aquí. Por tanto, son 2 veces que se le aparece este hombre para anunciarle a su hijo Sansón que salvará a su pueblo, pues en principio de los miedos de los filisteos. Por tanto, Sansón recibe una promesa que en principio no va a cumplir, porque el sol, exactamente como el sistema heliocéntrico, es el centro del universo. Sansón se considera el centro del universo. Por eso es un niño caprichoso, si os dais cuenta.
Sansón es muy caprichoso, vive muy en la carne, vive muy en la concupiscencia. La primera vez que aparece hoy esta palabra la repetiré constantemente. Vive mucho en la concupiscencia de los ojos. De hecho, Sansón dice cuando habla con sus padres, me ha gustado mucho una filistea. Y le dice, quiero esa porque me gusta. Así dice la traducción, porque me gusta, porque me es apetecible a los ojos. Es muy interesante, porque Sansón, como sol narcisista en el centro, no será el verdadero Sansón nazireo, juez que salvará a su pueblo, hasta que no se descentralice, hasta que no pase de ser el centro a no ser el centro, que es cuando le ocurre lo que le ocurre y lo meten en esa mazmorra negra, girando una piedra negra también en esa noche negra, ¿no? Lo digo por hacer un poco referencia a San Juan de la Cruz, que estamos muy cerca ahora de la celebración de Carmen, ¿no? Y se recoge toda esta espiritualidad. Por tanto, Sansón tiene un nombre profético que significa sol, pero hasta que él no se dé cuenta que él no es el centro del universo, no empezará su misión. Y efectivamente, cuando reconoce que no es el centro, entonces es cuando de nuevo Dios le da la fuerza, lo acompaña y derrumba todo lo que ya sabéis, que contaremos ahora. Es curioso cómo Sansón vive con sus padres, pero no se sabe nada de Sansón, hasta que se hace ya adolescente joven, que es cuando le dice que se ha enamorado de aquella filistea. Es curioso cómo los padres, tantas veces digo, que los padres no cuidamos demasiado de nuestros hijos cuando son pequeños, pero luego cuando se hacen adolescentes, entonces parece que los abandonamos, parece que como ya han entrado en su comunidad, ya tienen su comunidad cristiana, si es del camino, tienen su comunidad neocatecumenal, parece que ya, bueno, hemos cumplido con nuestro deber. Craso error, porque precisamente la función de los padres yo diría que casi empieza con más fuerza cuando empieza la adolescencia y cuando empieza la juventud, porque es cuando necesitan la guía segura de los padres, ¿no? Lo digo porque en Sansón ocurre un poco igual. Están muy atentos los padres de Sansón hasta que Sansón le dice que esta filistea me gusta, y ceden. Y dice una cosa muy impresionante la Escritura. Dice que, de todos modos, había un plan de Dios a pesar de todo, y por eso Dios permite que se enamore de esa filistea. Esto es muy interesante, porque hay un plan de Dios siempre. Parece que los padres muchas veces nos desesperamos cuando viene un problema con los hijos, ¿no? Parece que no vemos, que lo vemos todo negro, que se derrumba el mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, a lo mejor está Dios detrás. Tantas veces Kiko ha dicho y dice que Dios es causa primera de todo. Si esto es verdad, si Dios es causa primera de todo, quiere decir que detrás de un sufrimiento de un hijo, de una hija, o de no sé qué cosa siempre está Dios. Habrá que preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tantas veces Carmen, ¿no?, lo decía en sus diarios. ¿Dónde estás? Porque si hacemos esa pregunta honestamente, el Señor responde. Sin embargo, la historia de Sansón continúa. Va allí, baja, ¿verdad? Le pide la mano, digamos así, y luego aparece una cosa muy interesante. Dice que bajando mata al león. Estoy resumiendo mucho, Mata al león. Dice que un rocío fuerte de resurrección y de vida baja, invade a Sansón y le abre las fauces al león, a un leoncito, un leoncillo, dice. Tampoco dice que fuera un leonazo, ¿no? Pero un león suficientemente grande y terrorífico como para que un hombre no pudiera partirle la boca de esta forma, ¿no? Y dice que lo deja ahí y se va. Pero dice que de nuevo, sabéis que las bodas son así en Israel, no puedo entrar, baja de nuevo para ya tomarla por esposa y entonces dice que con los padres, y dice que una cosa interesantísima, dice que va a ver el cadáver del león, y el cadáver del león está ahí, y dentro del león hay un panal de abejas con miel. Dice que Sansón coge la miel y va de camino comiendo de la miel, y se la da de comer a sus padres. Y dice que sus padres, sin preguntar la procedencia de esa miel, comen. Y me voy a parar aquí, porque es fundamental esto. Este punto a mí me parece que es punto clave, un punto de inflexión importantísimo en la vida de Sansón, porque Sansón es un nazireo. Sansón tiene la obligación moral de conocer la ley, de conocer toda la ley. Y por tanto tiene la obligación moral, que la tenía y lo sabía, que no podía comer bajo ningún concepto ningún alimento impuro. Y no te digo un alimento que estaba dentro de un cadáver, todavía menos. Eso lo sabía Sansón desde bien pequeñito, porque era un nazireo.
Todo el mundo sabía que los nazireos no podían comer, porque había unas leyes, ¿verdad? No podían tomar vino, no podían tomar nada que fermentara, no podían comer, por supuesto, ningún cadáver. Y luego, en tanto, tampoco podían cortarse el pelo. Pero Sansón come de la miel. Es interesante. Comiendo de la miel hay unas figuras preciosas. Luego, si queréis esta catequesis, luego la puedo dar escrita, porque hay algunos padres de la Iglesia que han visto en Sansón la figura de Jesucristo con una clarividencia maravillosa. Está todo ahí, porque repito que como estoy un poco nervioso por el tiempo, que hoy tengo que dar muchas cosas, no quiero entrar ahí. Luego la doy, porque además en esa catequesis escrita alguna relación mucho más certera de la castidad del celibato con respecto a Sansón, que creo que a vosotros os puede ayudar. Así que luego la leéis con calma. Pero Sansón, una vez que come, lo da de comer a sus padres. Y sus padres no le preguntan la procedencia, y tenían que preguntárselo. Era obligatorio que un padre preguntara la procedencia del alimento, porque no podían comer de nada que no estuvieran seguros, y no lo hacen. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué fallan justo en este momento? ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros como padres que nuestros hijos jóvenes vienen a casa y nos traen un alimento que no es puro y no les decimos de dónde viene este alimento? ¿De dónde viene esta chica que te has enamorado de ella locamente? ¿De dónde viene este chico que te has enamorado locamente de él? ¿Qué es tu vida? Que ya no... ¿De dónde? ¿Es filisteo o es católico? ¿Es filisteo o es cristiano? ¿De dónde viene? No lo hacemos. Y no haciéndolo así, lo que hacemos es flaco favor a nuestros hijos, porque nuestros hijos saben que nosotros somos, digamos, la garantía de su fe, como lo eran los padres. Manoah debía haberle dicho, pero hijo, ¿este alimento de dónde procede? Igual que Eva le da de comer ese fruto apetecible, y Adán tampoco le dice de dónde viene esto, que es muy interesante y no puedo entrar ahí. Pero es muy interesante escrutar toda esa línea. ¿Por qué no le dice a Adán de dónde viene esto que me das? Tampoco se lo dice. ¿Cómo es posible que tanto tiempo estemos en la iglesia y luego resulta que viene un hijo con un problema porque ha tenido una relación sexual con su novia o por yo que sé qué y no podemos dar una palabra, no sabemos dar una palabra, pero si es ahora el momento justo de preguntarle de dónde procede este alimento? Porque tenemos una obligación moral. Los padres tenemos una obligación moral, que es preservar a nuestros hijos hasta el matrimonio, que es la obligación que tenían los padres de Sansón. Y no fue así. Es muy interesante, esto para los padres. Cuando doy esta catequesis a los padres me meto mucho más ahí, sobre la responsabilidad, la grave responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos. Y subrayo lo de grave, la grave educacionis. Tenemos una grave obligación. Y a veces no lo hacemos, porque a veces dejamos todo a la vida, como digo, muchas veces oigo decir, bueno, ya están en la comunidad, no es suficiente, están en la comunidad, tú eres su padre, tienes que rezar todos los domingos con ellos, dar una palabra todos los domingos muy seriamente y preguntar los domingos de dónde procede este alimento que te han traído esta semana. ¿De dónde proceden los insuficientes que te han traído? Porque cuando hay insuficientes en una casa, quiere decir que hay un sufrimiento detrás de los chavales. Hay que preguntar, pero los padres no preguntamos. Si no preguntamos es cuando entra el demonio. Tampoco preguntamos de dónde viene tu cara de tristeza a los hijos. Tampoco preguntamos qué te está pasando cuando un hijo no habla. Cuando un hijo no habla, algo le está pasando. Dice un dicho castellano que a mí me enseñó Fermín, decía, pájaro que no canta, algo tiene en la garganta. Cuando está callado, algo le pasa, pregúntale a tu hijo, no pasa nada. Si no te lo dice hoy, quizás te lo dice mañana. ¿Dónde se hace eso? En laudes, este es el contexto, esto es lo que hemos recibido en el camino, es lo que hemos recibido de nuestros catequistas, ¿no? Hay que insistir de nuevo en preguntar a nuestros hijos en laudes de dónde procede el alimento, para que, la miel, ¿no? Para que ellos puedan abrirse. Y si no quieren, los dejamos completamente libres, pero por lo menos les preguntamos. Bien, no puedo entrar, como digo, porque la vida de Sansón continúa. Una vez del primer disgusto de los padres, entonces resulta que vuelve de nuevo a acostarse con su mujer, con la filistea, y dice que el padre, viendo que tardaba mucho, le da la filistea a uno de sus amigos, el amigo que había estado en su boda. Dice que se cabrea tantísimo Sansón, que de nuevo le da un ataque de ira
coge una zorra, le pone en las colas estas antorchas y arden todos los campos de los filisteos, haciendo cabrearse a los filisteos como bestias. Los filisteos, cabreados todavía más, le meten fuego a la filistea y a toda la casa del padre de la filistea. O sea, aquello es un desastre. Y a mí me gusta mucho decir cómo el círculo del pecado alimenta el pecado, y es aquí donde se inaugura el círculo del pecado. Es importantísima esta parte, porque la lujuria, la concupiscencia y la ira son una y la misma cosa, van siempre acompañadas, siempre. Siempre, cuando uno cae en la lujuria, cuando uno está constantemente obsesionado con la concupiscencia de los ojos, suele tener mucha ira, muy poca paciencia y mucha ira. Es interesante esto, porque una vez que se inaugura el círculo del pecado, ya no tiene marcha atrás a menos que una intervención fuerte divina lo pare. Esto no tiene marcha atrás. Por eso no hay datos concluyentes, no hay datos, quiero subrayarlo, que la violencia que está sucediendo muchas veces en los grupos, que violan a las chicas en grupo y este tipo de cuestiones, no está demostrado que sea causa-efecto de la pornografía, pero hay estudios muy serios que apuntan ya en esa línea. Apuntan en la línea que el exceso de pornografía aumenta conductas violentas. Repito, queremos ser serios en esto. No hay datos científicos todavía, pero hay ya neurólogos que están estudiando las relaciones entre unas y otras. Y parece que por ahí va la línea científica. Es muy interesante, porque efectivamente también cuando nuestros hijos son violentos tenemos que estar muy atentos a su violencia. ¿De dónde viene la ira? Porque la ira tiene una procedencia, quizás venga de la lujuria, quizás venga de haber vivido mal su sexualidad. Y una vez más tenemos que estar atentos los padres para saber qué le está pasando a nuestros hijos. Porque Manoah tenía que haber estado atento a Sansón, pero no estuvo atento, se le fue de las manos, digamos, la vida de Sansón. Una vez más, Sansón, caprichoso porque quería acostarse con su mujer, se siente completamente traicionado. ¿Cómo es posible que el padre se la dé a su mejor amigo, digamos así, cuando él necesitaba acostarse con ella? Después se acuesta con una prostituta para rematar toda la acción. Y aquí aparece una nueva fase en el círculo del pecado en Sansón. Porque hemos dicho que Sansón tiene problemas con la concupiscencia de la carne. Sansón es un caprichoso, es un lujurioso, pero sobre todo el problema de Sansón son los afectos desordenados. Y es aquí donde empieza la historia de Dalila. Sabéis que definitivamente se enamora de nuevo de una mujer filistea, debían ser muy guapas las mujeres filisteas, ¿verdad? Llevaba de cabeza a Sansón esta mujer Dalila, y Dalila, que había recibido, obviamente, el mandato de su pueblo de robar el secreto a Sansón de su fuerza, dice que Dalila, de un modo muy pesado, le pregunta hasta 3 veces de dónde le viene la fuerza. Sansón, que era muy pillo, le dice 3 veces, mandanga, se dice en mi pueblo, ¿no? Le dice tres cositas, obviamente no está ahí la fuerza de Sansón, y no ocurre nada. Llegan los filisteos, hace lo que le ha dicho Dalila, que era mentira porque se lo había dicho Sansón, y no ocurre nada, hasta que al final ella se cabrea y le dice una cosa muy interesante. Ya sé que no me quieres, porque si tú me quisieras, me hubieras dicho la verdad. Ya sé, no tenía dudas de que no me querías, pero ahora ya me lo has confirmado. Y dice la Escritura una cosa, lo tengo en la catequesis, como no tengo aquí la Biblia, dice que era tan pesada. Dice, no sé exactamente cómo lo dice el versículo, perdonadme, pero llega a decir así en castellano actual, que era tan pesada, que al final Sansón le desvela su secreto. Es muy interesante, es muy interesante. Podemos hacer aquí paragón también, no solo con vicios, sino con la virtud, ¿no? La pesadez de la viuda, la pesadez del que llama a la puerta, es tan pesada que al final se lo dice. Y él, que tenía afectos completamente desordenados, porque él se enamora de un modo completamente afectivo, no quiere perder a esta mujer más, no quiere perderla, tiene, digamos, todos los afectos desordenados y le dice el secreto. Y al final, ¿sabéis qué ocurre? Vienen los filisteos, le cortan las 7 trenzas y le arrancan los ojos.
Dicen los padres de la Iglesia, Kiko también lo dice mucho, siempre lo recuerda, ¿no? En la catequesis de Sansón, que sabéis que se hace en una etapa del camino, ¿no? Dice que le cortan las 7 trenzas y cortándole las 7 trenzas se le va la fuerza. Esto es importantísimo, porque dicen los padres de la Iglesia que el significado de las 7 trenzas, como muy bien sabéis, son los sacramentos. Esto es, cuando le arrancan los sacramentos, Sansón pierde completamente la fuerza. No hay más fuerza, pero no solo le quitan los sacramentos, digamos así, sino que le arrancan los 2 ojos, que dicen los padres de la Iglesia que el ojo izquierdo es aquel que te permite ver el amor de los hombres, de los hermanos, y el ojo derecho el que te permite ver el amor de Dios, que es exactamente lo que le pasa a Sansón. A Sansón lo dejan sin fuerzas, no hay más vida divina en él, y la prueba cierta de que eso es así es que tú no ves ya más el amor de los hermanos y no ves más el amor de Dios, que es exactamente lo que está ocurriendo en muchos casos en algunas comunidades. Hermanos que tienen problemas con la pornografía, que hablaremos ahora, con la vida de los afectos, con la vida de la lujuria, lo primero que hacen es que se dejan la comunidad porque se sienten juzgados por la comunidad, cuando no es verdad, porque la comunidad no tiene poder para juzgar a nadie. La comunidad, que es la Iglesia, no puede juzgar, está imposibilitada para juzgar. La comunidad es un puesto de santos para la santidad. Nosotros los hermanos que pertenecemos somos pecadores, pero la comunidad es santa. Y esto es así desde la gran asamblea del pueblo de Israel. Por tanto, atención aquí a no entrar en este estilo que no, yo no puedo hablar, no puedo ser sincero porque entonces en la comunidad no tiene ningún poder para juzgar, puede que haya un hermano, pero la comunidad como tal no tiene, al revés, la comunidad tiene el poder de amar al desgraciado y de amar al débil y de amar al pecador. Y esto es así, todos nosotros hemos tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia de joven, que he tenido también muchas dificultades en la sexualidad cuando era joven, como todos, ¿no? Y cuando he ido a mi comunidad, lo que me he encontrado es una comunidad muy receptiva que me ha querido. Por tanto, no es exactamente así. Pero sí es verdad que cuando uno pierde, cuando uno se aleja de la comunidad, que es lo primero que ocurre cuando peca, se aleja de la comunidad y entonces, ¿qué ocurre? Pierde la fuerza porque no frecuenta más los sacramentos. No frecuenta la Eucaristía, no frecuenta la penitencia. Sabéis que el norte de Europa, cuando hemos trabajado la catequesis con el Padre Mario, este verano ha sido así, lo hemos visto, ¿no? Como centro-norte Europa, tenemos una situación terrible a nivel de sexualidad y a nivel de todo en la Iglesia, precisamente porque hace muchos años que se abandonó el sacramento de la penitencia. Ya en Europa central-norte, desgraciadamente, ya no se confiesa a nadie. Ni a nadie, entendedme, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de católicos ya no se confiesa. Digamos que el sacramento de la penitencia ha desaparecido, digamos así. Esto ha sido uno de los grandes dramas de la Iglesia centro-noreuropea. ¿Por qué? Porque si dejamos el sacramento de la penitencia nos quedamos sin renovación bautismal, nos quedamos sin la fuerza del bautismo, que sabéis que la penitencia renueva la fuerza del hombre nuevo, te da la posibilidad de nuevo de renacer. Si eso lo abandonamos, ¿qué fuerza tenemos con nuestros jóvenes? Por eso me hace muchísima gracia cuando en algunos casos hacemos análisis de nuestros jóvenes, qué les pasa, que se están debilitando, si es muy fácil, si son 2 más 2, nuestros jóvenes tienen problemas con la sexualidad, no encuentran respuestas, abandonan la Iglesia, abandonan los sacramentos y se debilitan del todo. Si es que no hay otra respuesta, mis queridos hermanos, yo no la encuentro, no hay, y mira que llevamos años trabajando, más de 20 años llevamos trabajando con jóvenes, creo que sabemos de lo que hablamos. Y no es así, nos estamos equivocando, hay que hacer justo lo contrario. Hay que hablarles menos e introducirlos en la vida litúrgica sacramental de la Iglesia porque es el único modo que los chicos nuestros tendrán fuerza. Por eso me parece maravillosa la poscrésima, la posconfirmación, ¿no? Como el centro de la posconfirmación es justamente la confesión, es la Eucaristía y es el catecismo. Porque es que no tenemos otra fuerza nosotros, ¿no? Y dice también, una vez que le han cortado la fuerza de los sacramentos, dice que ya no ve más el amor. Es curioso esto, porque Sansón, los ojos de Sansón, que eran ojos de la concupiscencia, os he preparado, ahí lo vemos, ¿no? Para que luego podáis escrutar vosotros, si queréis, con calma, una escrutatio guiada sobre la concupiscencia de la carne, de los ojos, perdón. La mala suerte es que todavía no tenemos, desgraciadamente, si quieres, Toño, y tú repartirlo, no tenemos todavía, desgraciadamente, creo todavía, ¿no? En la Biblia que escrutate el escriture, que no, en español, no la tenemos en español todavía. Bueno, saldrá en español, ¿no? Espero. Me decía Javier que probablemente salga muy prontito, que lo quiere editar, no sé ahora mismo qué editorial, la verdad, pero... ¿Cuál? ¿La BAC? No sé si la BAC sí, no me acuerdo.
Descleseria, no lo sé, en principio ya parece que va a salir la publicación, ¿no? de Scrutate la Escritura, que a mí me parece que es una edición muy completa. Yo la tengo en italiano, la trabajo en italiano. Lo que tenéis ahí es una traducción mía, una traducción mía de la parte de la concupiscencia de los ojos que aparece ahí en esa Biblia en italiano. Entonces, si hay algún error, el error es mío, porque, digamos, eso es la traducción. Ahí tenéis una guiada sobre la concupiscencia. A mí me hubiera gustado que hubierais escrutado una hora, porque todo esto que estáis oyendo lo oiríais quizás desde otro punto de vista, pero bueno, da igual, el orden de los factores muchas veces no altera el producto. Yo os invito a por lo menos 2 horas a escrutar la Escritura, 2 horas, porque vale la pena que se nos abran los ojos sobre qué dice la Escritura sobre la concupiscencia, que vamos a hablar mucho a lo largo del día de hoy. Es muy interesante los distintos paralelos de la concupiscencia, cómo San Juan habla de la concupiscencia y da la causa del problema de los jóvenes también. Por eso hay que abrir la Escritura más, hay que leer más la Escritura y menos tratados de jóvenes, porque yo creo que y esto es una opinión mía, me perdonáis, se ha psicologizado excesivamente el mundo que rodea a la familia, me vais a perdonar este curso, se ha psicologizado demasiado y yo creo que falta Escritura. Yo creo que hoy más que nunca sirve para las familias, hace falta abrir las Escrituras y que podamos realmente ver todo lo que dice allí, que es un pozo infinito, ¿no? Como Carmen tantas veces nos ha recordado, ¿no? Bien, ahí lo tenéis y podéis escrutarlo. Dice que no ve el amor de Dios y el amor de los hombres. Vuelvo de nuevo a Sansón. Es muy interesante no ver. Es muy interesante la ceguera. Porque la concupiscencia habla directamente de ceguera. La concupiscencia, una definición rápida sería el amor excesivo y desordenado a los placeres. Eso sería como un resumen. Amor cegado es concupiscencia. Cegado, esto es amor desordenado, porque hay una concupiscencia buena, digamos así, la concupiscencia del deseo que te lleva a hacer una obra grande. Hay un deseo, lo que llamaban los griegos el eros, ¿no? Eso sería la concupiscencia, también es buena esa concupiscencia, pero San Pablo no habla nunca de esa concupiscencia y San Juan no habla de esa. Hablamos de la concupiscencia fruto del pecado, porque todos nosotros somos heridos por el pecado, estamos heridos por el pecado, y si esto no es el punto de partida para hablar de la sexualidad, mejor cerremos esto y nos vayamos, porque no entendemos nada de lo que está ocurriendo, y a mí me parece que hoy en la Iglesia más que nunca hace falta sentarse verdaderamente a pensar sobre la herida del pecado que se está abandonando en Europa. La Iglesia alemana, ya sabéis los problemas que está teniendo, nosotros ahora estamos muy cerca de la Iglesia alemana porque estamos haciendo cursos en Berlín y sabemos cómo están sufriendo allí por todo este tema. No puedo hablar más porque no se puede, pero hay gran sufrimiento en la Iglesia alemana, precisamente porque no se está entendiendo que hay una ceguera en la Iglesia con respecto a la sexualidad. Y la concupiscencia es esto, una ceguera. Es impresionante, hablaremos del ojo en la próxima catequesis, hablaremos del ojo, qué significa biológicamente el ojo, por qué el iris es negro, porque es un hueco negro donde no hay luz, y ya lo dice eso San Juan. Esto es impresionante desde la biología también, pero bueno, no desvelo nada, que eso será para la próxima de la pornografía. Por tanto, Sansón hace una experiencia de ceguera total, y esa experiencia de ceguera total no es baladí, porque al mismo tiempo que está ciego, ¿qué le está ocurriendo? Que le está creciendo el pelo. Hay un regalo de Dios, una intervención directa de Dios. Ahí no hace nada Sansón no hace absolutamente nada, sí hace el tonto, como hacía siempre, dar vueltas alrededor de un molino de viento, porque entre otras cosas no había otra opción. Y es interesante lo de dar vueltas en un molino de viento, y voy terminando Sansón, ¿no? Como veréis, voy dando muy rápido todo, pero bueno, me perdonáis, si no, no cumplimos el programa. Sansón ahora ya no es el sol, Sansón ahora está dentro de una mazmorra negra, oscura, donde no hay nada. Hace una experiencia muy profunda de soledad, de crisis existencial, digamos así, de negrura total, y dentro de esa negrura es donde se da la intervención de Dios. Esto es impresionante. ¿Dónde se da la intervención? Y esto hay que decírselo a nuestros jóvenes,
y a nuestras comunidades. La crisis es necesaria, no solo buena, necesaria, porque solo en la negrura de la crisis se puede dar la intervención de Dios. Carmen, ¿sabéis el sueño que tuvo? Perdonad que hable un poco de Carmen ahora, como estamos. ¿Sabéis el sueño que tuvo Carmen? En la negrura total sintió una voz que se llenó de luz, que le dijo, sígueme, y a partir de ahí se llenó de luz y de resurrección. Y la vida de Carmen cambió completamente, lo sabéis, o sea, digamos que toda la oscuridad de Barcelona Dios la cambió en luz. Y esta es la experiencia de todos los cristianos, pero también es la experiencia de todos nosotros, de todos los jóvenes. Por eso atención, porque mientras cuando un joven está en la muerte total, con una sexualidad desordenada, con afectos desordenados, con una lujuria desordenada, atención, porque está en la oscuridad total, pero no está todo perdido, porque el pelo le está creciendo. Si es que le está creciendo, si está en la comunidad, que vuelva a la comunidad y que crezca el pelo. Y una vez que el pelo le ha crecido sin que él se dé cuenta, porque esto es maravilloso, porque Sansón no se da cuenta, Sansón no sabe nada de que tiene la fuerza. ¿Por qué lo sabe? No tiene ninguna revelación especial. Y dice que en medio de esa noche negra, donde ya Sansón ya no hace honor a su nombre, porque hemos dicho que Sansón era sol, y ahora resulta que está en la oscuridad. Sansón, que era sol, tenía toda la fuerza, pero tenía toda la fuerza dirigida al mal. Y ahora Sansón, que está en oscuridad, tiene toda la fuerza dirigida a la luz. ¿Por qué? Porque ahora ya no se mira a sí mismo. Porque la figura de Sansón es una figura profética también de Narciso. ¿Sabéis que Narciso es un hombre que se mira a sí mismo, está constantemente enamorado de sí mismo? Hay dos tradiciones del mito de Narciso. Yo voy a hacerla más fácil y así me ahorro mucho trabajo. Narciso, sabéis que la versión más sencilla es que dice que era tan guapo, tan guapo, dice que era guapo y honrado por hombres y mujeres. Todos lo seguían, tanto hombres como mujeres, porque la belleza, y atención que hablaremos de homosexualidad esta tarde, hablaremos de la atracción y de la emoción como no determinante del ser de cada uno y como no identificación. Esto es muy interesante. La belleza atrae a todos por igual, a hombres y mujeres. La belleza no admite sexos, la atracción a la belleza es única. Todo el mundo tiene la atracción a la belleza. Por eso atención con las confusiones que se pueden dar. Hablaremos largo y tendido esta tarde de la homosexualidad y las heridas de las emociones, ¿no? Entonces, Sansón, ¿qué estaba diciendo? Que era importante. Narciso, sí, gracias. Es que me siento acelerado, voy un poco más calmado. Narciso es tan guapo, tan bello, tan lleno de luz, digamos así, que se enamora de sí mismo, porque no encuentra ya, nunca más encontrará una alternativa a su belleza, no habrá nunca una complementariedad a su belleza. Es tan bello que es completamente completo, y por tanto no admite absolutamente la alteridad. Esto es muy importante, porque la egolatría de Narciso, el narcisismo, es reconocer que no hay nadie más bello que yo. Por eso no me puedo enamorar de nadie, porque yo soy el más bello de todos los hombres, pero ahora en el sentido negativo. Y es tan guapo, que dice que un día está por el lago, por un laguito, y ve a alguien maravilloso, y dice, ahora me puedo enamorar. Me puedo enamorar de alguien. Dice que se enamora tantísimo de él, de su figura, que evidentemente no sabía que era él, que quiere agarrar esa cosa bella, ese objeto tan bonito, tan bello, quiere agarrarlo para poseerlo, para enamorarse, y que encuentra la muerte, porque era él, y se ahoga en el lago. Y esto es muy interesante, porque la experiencia de Narciso es la experiencia de la concupiscencia, que te encierra en un círculo de muerte donde no hay posibilidad de salvación. La concupiscencia te cerca la vida y llega un momento en que ya no hay salida. Por eso tanta gente que vive dentro de una dependencia, cualquier tipo de dependencia, no digamos de la dependencia de la sexualidad que hablaremos ahora, ¿no? De la pornografía, etc. La gente, las personas que viven encerrados en ese mundo, viven cercados por la muerte, porque quieren salir pero no pueden, y lo dicen todos lo dicen. Queremos salir, pero no sabemos cómo, porque hay un cerco de muerte, que es de oscuridad, de egolatría y de narcisismo.
Porque debajo de todas las manifestaciones emocionales lo que hay es un profundo narcisismo, y también detrás de algunos fenómenos de homosexualidad hay un profundo narcisismo, como detrás de cualquier fenómeno de adulterio, como también de la masturbación. Hay siempre un fenómeno de narcisismo, si os dais cuenta, que es, el narcisismo sería una imposibilidad total de reconocer al otro como sujeto, y por tanto solo me reconozco a mí como sujeto. Reconociéndome a mí como sujeto, me objetualizo, me hago objeto de placer solo para mí. Sería como una especie de masturbación perpetua el narcisismo, digamos así. He dicho muchas cosas en poco tiempo, como está grabado, luego si queremos vamos al vídeo y lo oímos, porque no puedo repetirlo. Es muy importante el fenómeno de Narciso, que es exactamente la vida de Sansón. Cuando Sansón se da cuenta de que el pelo le está creciendo, porque lo ve, entonces dice que lo llaman, porque se estaba haciendo la fiesta aquella de los filisteos. Dice que Sansón pide la ayuda de un pequeño niño, de un niñito, para que lo saque de la mazmorra. Y dice Kiko una cosa que a mí siempre me gusta tanto, ¿no? Dice que este niño es símbolo de la humildad. Esto es el niño el que te lleva, el que te mueve. Cuando seas mayor, otro te llevará a donde no quieres. Dice que entonces, agarrado de la mano de ese niño, que es la humildad, sale arriba donde se estaba haciendo esa fiesta filistea, y allí le pide al niño que por favor le ponga la mano, el brazo, en una columna derecha e izquierda, y ahí derrumba a los filisteos. Dice que mueren en eso, ahí mueren mucho más que en todas las incursiones violentas que había hecho Sansón, pero muere también él. Y ahí es donde los padres de la Iglesia, sobre todo uno, que lo tenéis ahí en el escrito, en el articulito, dice que efectivamente Sansón es figura privilegiada de Jesucristo, porque Sansón da la vida, muere dando la vida. Ahora muere dando la vida. Sansón no había entendido ni un pimiento de su misión. Sansón, como era el sol, que todo lo reflejaba, pensaba que era su fuerza, con su bravura, con su belleza, que podía dominar el mundo. Tramuta toda esa concupiscencia a la carne, se va equivocando constantemente de un modo infantil y no reconoce absolutamente nada. ¿Cuándo Sansón cumplirá verdaderamente su voto de nazireato? Cuando reconoce quién es. ¿Y quién es él? Pues un pobrecito que lo que ha hecho ha sido destruir su vida constantemente y se ha metido en 100.000 zambras. Pero al final ha vencido al pueblo y ha vencido desde la humildad. Y yo creo que esto es una palabra de ánimo para todos nuestros jóvenes, para todos aquellos que tengan problemas con la sexualidad de un modo serio, de un modo grave, no tantos de nuestros jóvenes, tantos también algunos sacerdotes, ¿no?, que tienen problemas con este asunto. Pues es una palabra de ánimo en el sentido de que el cerco de la muerte puede ser perfectamente roto. ¿Cómo? Pues a través de la humildad, y no hay otro, a través de la humildad y la frecuencia de los sacramentos. No hay más remedio. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es el remedio para salir de la pornografía? Es verdad que soy especialista en estas cosas y científicamente hay muchas ayudas. Luego os diré, pero sobre todo, la humildad y la frecuencia de los sacramentos. Cuando tú reconoces que tienes un problema de verdad con la sexualidad, con la lujuria o con cualquier cosa, ya tienes ahí un principio de verdad que posibilita a establecer una vía de salida. No hay vía de salida alguna si uno no reconoce realmente que tiene un problema. Porque reconocer que uno tiene un problema es acercarte a la verdad. Esto es impresionante para nuestros jóvenes. Y muchas veces nos ha pasado que le hemos dicho esto a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes han pedido ayuda y se han curado. Y esto es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad. Quien se acerca a la verdad de su vida se acerca a la luz. Y quien se aleja de la verdad de su vida se aleja de la luz y vive en la oscuridad. Por tanto, no se arreglan los problemas de sexualidad, no se arreglan los problemas de la concupiscencia en la oscuridad, no se arreglan, todo lo contrario, empeoran. Y esta es la experiencia de Sansón y es la experiencia de tanta gente que vive en la mazmorra de la esclavitud a la sexualidad, de la esclavitud al cuerpo, de la esclavitud a la concupiscencia. Y voy acabando. Nunca Sansón identificará que le ha venido la fuerza. Él hace un acto de fe sabiendo que Dios no lo abandona. Él no sabe que tiene fuerza porque no ha podido probarlo, pero tiene la certeza de que Dios no lo abandona porque lo ha experimentado. Dice que cuando luchaba con el león, etcétera, dice que sentía una fuerza enorme que no provenía de él. Él reconocía la fuerza de Dios y sabía que Dios no lo abandonaba. Y en ese acto de fe
derrumba a todos sus enemigos. Bueno, pues esto es un poco la catequesis resumidísima de Sansón. Yo espero que pueda ser para nosotros hoy una figura interesante.